¿Cómo están? Se nos ocurrió acá hablando con los chicos de seguir haciendo estos tutoriales, más bien mini tutoriales que estamos haciendo, que es para practicar la verdad, los cursos que estamos grabando al mismo tiempo. También sumar cómo sería el proyecto entero, o sea, desde que llega el mail hasta que sale la imagen final. Para eso voy a hacer, justo entró un proyecto hace poco, hace 3 días, y para eso voy siguiendo el proyecto, a hacer, no sé, quizás 4 o 5 videos enteros desde que llega el mail hasta que sale la imagen final. Y lo voy grabando en el proceso que va pasando las cosas. Este proyecto lo empezamos, como dije recién, hace 3 días. Así que bueno, lo que van a ver ahora después es desde que llega el mail hasta la parte de las cámaras. Creo que estoy grabando esto de vuelta, por eso no me acuerdo. En fin, espero que les sirva esto. Yo me imagino que como estaba pensando me hubiese gustado ver cómo era en un estudio desde que llega hasta que se va una imagen. Espero les sirva. Tengo listo un poco todo. Como ven acá, bueno, lo primero que llega es el mail, donde nos piden las cámaras. En este caso son 5, nos piden un exterior de frente, un exterior y 2 interiores. También casi todos los estudios nos mandan hoy en día sus archivos, su modelo 3D. Casi nunca. Hay veces que lo usamos, hay veces que no. La verdad, este está bien. Su modelo, el colegio es este, es un colegio en Capital, no sé bien dónde. Y un poquito de entorno. Del entorno. Lo que pedimos siempre acá es Google, ¿no? Para revisar el entorno y modelar nosotros lo más preciso que se pueda todo alrededor. Eso ya lo hicimos. Entonces recibimos esto. Y también recibimos un planteo de las cámaras que ellos quieren. En este caso nos envían esta, sería una de frente, una media de costado de noche, esta que parece de frente también, y esta aérea, que en este caso, para hacer esta cámara siempre pedimos una foto de un dron, y en este caso ellos no la pueden sacar, así que tenemos que proponer una que no nos haga falta, una foto de un dron. Seguido esto, ¿qué hacemos? Bueno, ir acá al Google, como dije recién, revisar el entorno, empezar a evaluar si va a ser una imagen con mucha luz, si hay muchos árboles, si los reflejos, si la calle es muy ancha, si hay tráfico, no sé, varias cosas de lo que pueden armar y hacer la imagen. En este caso es una calle no muy ancha, tenemos un edificio enorme acá enfrente y muchos árboles. Esto puede ser bueno y puede ser malo, ya que los árboles siempre están buenos porque dan buenos reflejos, buenas sombras y le dan un ambiente, la imagen lindo, pero también no te dejan ver el edificio. Más cuando el cliente está pidiendo una cámara de acá, mirando para acá y tenés este árbol enorme. Bueno, lo más fácil es pelarlo, ¿no? Obvio, pero a veces puede quedar bien, a veces puede quedar medio triste. Se ve. En fin, entonces el lote es este, el edificio va a estar acá y este edificio viejo es parte del colegio, o sea, es importante también para este proyecto en particular. Y tenemos todo esto acá. Lo que ya hicimos acá lo hizo Gabo, que hace poco empezó a trabajar en el estudio y lo está haciendo muy bien. Ya es un poco el entorno modelado. Ven, a ver, voy a recorrer un poquito acá. El edificio, el local que estaba al lado, ya está texturizado por lo que veo en algunas partes, y estos dos locales que se ven acá, que como están un poco más lejos tienen menos definición. También está modelado el colegio original, el viejo, que es este de acá. Y ¿qué más? Y enfrente, como no se va a ver nunca, pero sí va a afectar a los reflejos, se hizo un box modeling. Que bueno, se usa el mapa de Google, se hace un modelo bastante rápido. A ver cómo está. Nada, esto solamente se usa para reflejos y para sombras, no va a ser más que eso. Entonces tenemos esto y lo primero que hacemos es plantear las cámaras, que no lo voy a mostrar acá, porque ya las tenemos planteadas. Armamos un miro para este proyecto y se la subimos, ¿no? O sea, son las diferentes opciones de cámaras. Esta es una, de noche porque la habían pedido, a mí mucho no me gusta. Esta, bueno, acá el cliente ya aprobó esta, es la que más me gusta a mí y la que vamos a hacer por suerte. Y está bastante linda, yo me imagino un futuro poderoso para esta. Tenemos esta propuesta también. Y después para la de costado tenemos estas dos propuestas que le enviamos, que es esta, que es un poco más fácil,
para nosotros, la verdad, porque vemos menos entorno, pero esta, en mi opinión, tiene mejor futuro, que ya esta parte ya se modeló, por lo que vi recién en el archivo. Estoy en la cámara ahí todavía, a ver, ahí va. Después, para la propuesta aérea sin dron, propusimos esta y esta, y nos pide acá, esto ya es un segundo paso, ¿no? El cliente a ver si que no se le recorte el edificio, y ya nos respondió hoy mismo, esto lo subí recién, está ok. Y para las otras cámaras, ok, esto es muy en el principio, subir un poco la altura del ojo. Ok, ahora lo vamos a hacer esto fácil. Todavía no tenemos especificaciones de los materiales y esto no va a ser un tutorial, o sea, quizás en un segundo episodio 2 de esto grabe rápido cómo se avanza con los materiales, pero no vamos a estar explicando cómo hacer cada uno. La idea es cómo se arranca, cómo se sigue y cómo se termina. Así que espero les guste y lleguemos a hacer un final de buenas imágenes de esto. Saludos.